Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda el profesor Gustavo Teo Sánchez. Hoy día, como lo habíamos prometido, vamos a presentar un nuevo tema de economía que es el trabajo. Un tema bastante hermoso, lindo, bello, precioso, fundamental, sustancial, vital para el conocimiento de este curso, ¿no? Es una parte del curso bastante importante que es el trabajo, ¿no? No solamente que debas entenderlo para postular, sino para muchos aspectos de la vida diaria, ¿no? El trabajo en el ámbito económico. Quien les habla es el profesor Gustavo Tío Sánchez, egresado de la Facultad de Derecho de San Marcos. Ahí también hemos llevado trabajo, ¿no? 2 años, derecho al trabajo 1, derecho al trabajo 2, pero desde el aspecto jurídico, muy apegado a las leyes, ¿no? A la doctrina, jurisprudencia, legislación y todo eso ahí. Hoy día vamos a verlo desde el punto de vista más económico. Es un tema bastante bonito, pero también es extenso, ¿no? Vamos a tratar de resumirlo acá en pocos minutos para que no sea extenso este video. Empezamos entonces con trabajo. Vamos a la etimología. La palabra trabajo, ¿de dónde proviene, profe? De tripalium, tres palos, ¿no? Un instrumento de tortura. Palo vertical, los palos en aspa donde se amarraban a los esclavos que no estaban trabajando. Una especie de castigo, ¿no? De ahí nace tripalium, tripalio, trabajo, trabajo, trabajo. Se forma la palabra trabajo. Entonces, ¿el trabajo qué es? ¿Premio o castigo? Castigo, ¿no? Es una imposición, obligación dada al ser humano para que pueda obtener la subsistencia. Inclusive si vamos a la Biblia, por ejemplo, en la Biblia aparece también el trabajo como una forma de castigo, ¿no? Dios como condena a Adán. Le dice a Adán, hijo mío, por haberme desobedecido, ahora vas a tener que comer con el sudor de tu frente. ¿Qué significa eso de comer con el sudor de tu frente? Significa que para poder satisfacer tus necesidades vas a hacerlo desarrollando actividades económicas, en realidad es trabajar, ¿no? Entonces la condena fue el trabajo, ¿no? Antes Adán vivía en una tierra de la abundancia, donde no trabajaba, ahora es expulsado a una tierra de la escasez, donde tiene que conseguir el sustento mediante el trabajo para poder sobrevivir, ¿no? Condena. Características del trabajo. Profe, el trabajo lo hacen todos los seres vivos, no solamente el ser humano en el ámbito económico, ¿no? El ser humano es el único consciente que está desarrollando una actividad laboral, ¿no? Por lo tanto, es una actividad consciente. El ser humano es el único en hacerlo. Es obligatoria, tiene que hacerlo sí o sí para obtener el sustento, ¿no? Para mantenerse. Es responsable, tiene que cumplir con la tarea asignada, es fatigosa, cansada, es peligrosa, ¿no? Mucha gente se ha enfermado trabajando, se ha dañado trabajando, ha perdido algún miembro del cuerpo trabajando, un brazo, ¿no? Una mano, un dedo, o inclusive ha perdido la vida, ¿no? Estas cuatro cualidades hacen que el trabajo sea penoso, ¿no? Una pena, una condena, una carga, una imposición, obligación, no tan gratificante, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, profe, sabiendo que es penoso, no hay que cumplir con el trabajo. No, sí, porque si no, ¿de dónde sale el sustento? Además, el trabajo nos aleja de la ociosidad, ¿no? Del ocio, y el ocio es la madre de todos los vicios, entonces el trabajo nos aleja del vicio. Y hace que el hombre prospere, progrese, avance, ¿no? Con el trabajo puedes conocer gente, relacionarte con un montón de personas, conocer lugares, conocer nuevos métodos, nuevas formas, nuevos programas, organizaciones, y eso te eleva, ¿no? Te eleva, te hace progresar, te hace distinguido de repente si tú trabajas en tu familia, ¿no? Y aparte puedes acumular comodidades materiales, ¿no? Tú trabajas, recibes salario, bueno, te compras tu departamento, tu casa, ¿no? Tu camioneta, abres tu cuenta bancaria, puedes pagar tu maestría, tu doctorado, tu PhD, y vas progresando, ¿no? El trabajo hace digna a la persona, por lo tanto hay que trabajar. Por más que sea penosa, ¿no? El trabajo dignifica a la persona. ¿Cómo se define el trabajo? Ahí está, fácil. Conjunto de actividades físicas y mentales realizadas por el hombre. ¿Por qué el hombre hace esas actividades físicas y mentales? Para conseguir los recursos con los cuales satisfacer sus necesidades. Entonces, el hombre es motivado, impulsado por la necesidad, ¿no? Las necesidades son el motor de la economía. Y dentro de ese conjunto de actividades que hace que el hombre desarrolle por necesidad está el trabajo, ¿no? Que es la actividad física y mental realizada por el hombre. ¿Qué dice nuestra Constitución respecto al trabajo? Que es un deber y un derecho,
¿no? Yo pregunto esto siempre y muchos dicen deber, no, derecho, no, deber, no, derecho. Uno que otro nada más responde que es los dos a la vez. Deber, estamos obligados a trabajar, ¿no? Estamos obligados a trabajar. Tú todavía no, porque bueno, todavía estás dependiendo de los padres, pero ya cuando seas adulto, ¿no? Cuando vayas a constituir una familia, vas a tener el deber de trabajar, ¿no? Y un derecho, porque nadie nos puede cortar este derecho, está reconocido por la Constitución, es un derecho constitucional. Profe, si me limitan, me restringen trabajar, ¿no? Yo podría apelar a un recurso jurídico, claro, porque vas a defender un derecho constitucional al trabajo, ¿no? Ese recurso jurídico que va a defender tu trabajo va a ser la acción de amparo. Entonces, clarito, es una obligación y es una facultad, deber y derecho. Es base del bienestar social. ¿Cómo las sociedades avanzan? Con el trabajo, ¿no? Con el trabajo. Una sociedad que trabaja es una sociedad que va a avanzar, va a prosperar, va a progresar. Y un medio de realización de la persona. ¿Cómo la persona avanza? Con el trabajo, ¿no? Es más, dicen los entendidos que el trabajo fue el rol fundamental para que el hombre alcance la evolución hasta Homo sapiens, ¿no? El Homo habilis va a desarrollar trabajo tomando de la naturaleza elementos para hacer las primeras herramientas. Esa capacidad creativa es trabajo. Y eso lo hizo evolucionar hasta lo que somos nosotros, Homo sapiens, gracias al papel del trabajo. Hay un libro justamente, ¿no? El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. O sea que el trabajo no es cualquier cosa, no, es fuente de riqueza. En esto coinciden dos, por ejemplo, dos contrarios ideológicos, ¿no? Por ejemplo, Adam Smith, ¿no? Defensor del capitalismo, ¿no? Liberal, dice que el trabajo es la máxima expresión de la fuente de fuente de riqueza, ¿no? De los países. Esta eficiencia productiva se logra con la división del trabajo. O sea, sacarle el mejor provecho al trabajo. ¿Cómo se obtiene eso? Mediante la división del trabajo. Asignación de tareas específicas para realizar un mejor trabajo, ¿no? Un trabajo más eficiente, acá está, un trabajo más productivo, que aporte más a la producción. O sea, sacarle lo mejor al trabajo, eso sería fuente de riqueza, de mayor riqueza para las sociedades. Marx dice que el trabajo socialmente incorporado al producto es la riqueza generada por el obrero. O sea, para Marx el trabajo es fuente de riqueza y para Marx el trabajo es realizado por el obrero. Por lo tanto, el obrero es el creador de la riqueza. Por lo tanto, toda la riqueza tiene que ser para él. Pero él critica el capitalismo diciendo que en este sistema parte de esa riqueza no le es retribuida al obrero, se la queda al empresario. A esto Marx lo llama la plusvalía, ¿no? Marx dice que el trabajo es un trabajo necesario y un trabajo excedente. El trabajo necesario sí es pagado, se llama salario. Y el trabajo excedente no es pagado, se la queda el empresario y a eso lo llamó la plusvalía. Entonces, están de acuerdo en que el trabajo es fuente de riqueza, pero desde diferente punto de vista, ¿no? Pero bueno, en algo coinciden. Clases de trabajo, según la actividad que predomina, ya dijimos al inicio ya, puede ser físico o mental. Si es físico, el trabajo se llama manual. Si es mental o más mental, sería intelectual, ¿no? En este caso acá, por ejemplo, los albañiles predomina más lo físico que lo mental, ¿no? En un psicólogo sería más intelectual. Según la función de la empresa, el que da todas las directivas va a ser el director y el que va a cumplir las directivas de este director van a ser los ejecutivos, los ejecutores. ¿Qué significa ejecutor, profe? El que cumple las directivas de este director que está aquí, ¿no? Diferentes funciones, mira, los que cumplen y el que da las directivas. Según el grado de calificación, hay trabajos donde no te piden estudios, es un trabajo sencillo, simple, no necesitas gran calificación, ¿no? Por ejemplo, reciclador. Y hay un trabajo donde te piden muchos estudios, ¿no? Para que manejes de repente sistemas, ¿no? Organizaciones, recursos humanos, grupos. Te piden una cierta preparación. Este trabajo se llama calificado, según la calificación. Según la relación con la empresa, ¿cómo nos relacionamos? Si estamos sujetos a la empresa, somos dependientes. Si no estamos sujetos a la empresa, somos independientes. Bastante fácil. Solamente tienes que aprender los criterios de por acá. Y bueno, de ahí ya poco a poco te van saliendo las respuestas, ¿no? División del trabajo es la descomposición de una actividad en tareas específicas, logrando la especialización. ¿Es bueno o malo? Esto es bueno, ¿no? Incrementa la productividad, como dijimos ya, según lo dicho por Adam Smith,
¿no? Incrementa la producción y eso hace que obviamente la empresa tenga mayores resultados, ¿no? Positivos. Adam Smith, la riqueza de las naciones, previó que la división de trabajo presenta un aumento de la productividad. Observó que las naciones aumentaban su riqueza siendo la principal causa de la división del trabajo. Ajá. ¿No? La especialización incrementa la productividad y la productividad se logra con la división del trabajo y eso hace que las sociedades prosperen. Adam Smith lo expuso, Taylorismo lo va a llevar a la práctica en la división científica del trabajo. En una empresa va a haber diferentes etapas de producción, ¿no? ¿No? Y así se va a producir en el mismo tiempo a mayores niveles. Henry Ford, el inventor del automóvil en Estados Unidos, lo va a llevar también a su planta de producción de automóviles, ¿no? Y va a instalar una cadena de montaje, ¿no? Y va a haber una producción en serie. Mira acá, los trabajadores están en un lugar específico, no se mueven, no se trasladan. Ahorran tiempo de traslado, ahorran energía para el traslado, ¿no? Y se van especializando. Van manejando una sola herramienta que los hace más hábiles, ¿no? Más duchos, más expertos, más experimentados. Prácticamente los convierte en ¿qué? Unas máquinas de estas herramientas. Y por ahí vamos a ver algunas desventajas, ¿no? Lo va a mecanizar, lo va a infantilizar, porque va a estar solamente en esta área y van a hablar de cosas de repente no tan importantes, ¿no? De repente solamente van a hablar de farándula, de fútbol, nada más. En cambio, si es que sale de acá, podría relacionarse con otras personas y de repente tener más temas de conversación. Como está solamente en un espacio, lo mecaniza, lo infantiliza y de repente lo atrofia para otras actividades, ¿no? Si un día es despedido de acá de esta cadena de montaje de automóviles, su única opción sería encontrar un trabajo similar, ¿no? Porque si le dan otro trabajo, de repente no se va a desarrollar bien. Entonces lo va, ¿qué cosa? Lo va a entorpecer para otras labores. Esas serían las desventajas, ¿no? Desventajas, mecanización del trabajador, infantilización del trabajador, entorpecimiento para otras labores. Pero aún así, ¿hubo división del trabajo? Sí. En la prehistoria, por ejemplo, hubo una división natural del trabajo. En la prehistoria, profe, no había conceptos de economía. No había conceptos de economía, pero bueno, había una división, ¿no? Del trabajo. Supieron ahí cómo desarrollar las actividades que se desarrollan en la prehistoria, la caza, la pesca, la recolección. ¿A quiénes se enviaban a cazar animales? A los varones. ¿Y a quiénes se enviaban a recolectar frutos, ¿no? Frutos y todo lo que da la naturaleza vegetal a las mujeres a recolectar? Hubo una división de trabajo, ¿no? Especialización considerando el sexo y las edades en la prehistoria. Ya cuando aparece la civilización con el descubrimiento de la agricultura y ganadería, aparecen justamente estos dos sectores primero, ¿no? Los agricultores y los ganaderos por un lado. A esto se le llama la primera división social del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en los inicios o albores de la historia o de la civilización, los que se dedicaron a la agricultura fueron los sumerios y los acadios fueron los ganaderos, ¿no? Hay dos grupos sociales distinguidos, distintos. Luego en la segunda división aparecen los artesanos, que pueden ser herreros, manejando acá metales, alfareros, cerámica, ¿no? Artesanos en general, por ejemplo, para fabricación de ropa, ¿no? De vasijas, de calzado, de armas, de escudos y todo eso. Estos artesanos son los fabricantes, ¿no? Son los fabricantes. Y en la tercera división social del trabajo aparecen los comerciantes, ya que van a los productos de los herreros a otras latitudes, ¿no? Y ahí obteniendo qué cosa, sus ganancias, su conveniencia económica. Entonces, tercera división social del trabajo, los comerciantes. ¿Cómo se paga el trabajo? Con un salario o remuneración, también llamado soldada o estipendio. Es la suma de dinero que se recibe de forma periódica, que recibe de forma periódica un trabajador, ¿no? ¿De dónde viene la palabra salario, profe? De salarium. Salario tiene su raíz en la palabra sal. En la época de Roma, a los soldados y funcionarios se les paga con sal. Profe, con sal esa que tenemos ahí en la cocina, así es. Esa sal tan insignificante, no valiosa, así es. Antes era muy valiosa porque era qué cosa difícil de obtener sal, ¿no? Y la gente pagaba precio por sal. O sea, era un elemento de muchísimo valor. Entonces, profe, ¿cómo se determina el salario? Fácil, ¿no? Como se determinan los precios en toda la economía. Los precios donde se determinan en los mercados, en el mercado laboral, ¿no? Acá, en el mercado de trabajo. Ahí se determina de cosa, el salario, ¿no? El salario.
Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los que van a buscar trabajo todos los días, semanas, meses, años? A ese conjunto de personas que va en busca de trabajo se llama la oferta laboral. Y las empresas que buscan trabajadores, ¿quiénes serían? ¿Qué serían? Serían la demanda laboral, ¿no? La demanda laboral. ¿Qué pasa si hay mucha gente buscando chamba? Por ejemplo, 1000 personas y solamente hay 150 puestos de trabajo. Los empresarios van a aprovecharse de eso y como hay 1000 personas disputándose 150 puestos, le van a ofrecer más o menos salarios. Menos, ¿no? Menos salarios. Ah, entonces depende de la oferta y demanda laboral, claro. La oferta y demanda laboral. Clase de salarios. Mira, esto siempre preguntan las universidades. San Marcos. El nominal y el real. Nominal es el salario que integra las nóminas, el que aparece en las boletas de pago. Mira, es el número, el número. Está expresado en la cantidad de dinero que se paga. La cantidad, el número es el salario nominal. Cuando tú este número, por ejemplo, vamos a ponerle acá 1800, lo llevas a la vida real, se llama salario real. Profe, ¿cómo lo llevaría a la vida real? Cuando lo conviertes en bienes y servicios que quieres adquirir para tu satisfacción. Se traduce en la capacidad adquisitiva, entonces sería, claro, el salario real es la capacidad adquisitiva del nominal. Se expresa en lo que puedes comprar en el mercado. Salario real es igual a nominal sobre índice de precios al consumidor. Índice de precios al consumidor, es decir, precios. Si los precios aumentan, si acá aumenta, el real va a disminuir. O sea, si los precios aumentan, tu capacidad de compra disminuye, ¿no? Principal pregunta de la inflación, por ejemplo, o consecuencia de la inflación. ¿Cuál es la principal consecuencia de la inflación? Cuando hay inflación, disminuye el salario real. ¿Qué es eso? Cuando hay inflación, mi dinero compra menos bienes y servicios. Otras clases de salarios, a destajo, pago por unidad o cantidad producida. Si produces uno, te pago 20. Si produces 3, te pagaré 60. Ahí el trabajador se autoexplota, ¿no? Se autoexige, representa la mayor explotación laboral, ¿no? Porque no hay una relación permanente de pago, ¿no? Sino depende de lo que tú hagas, te pago, ¿no? Entonces el trabajador se va a autoexigir, ¿no? Jornal, pago por día trabajado. Obreros, peones, ayudantes, se les paga jornal, ¿no? El día vas a trabajar y, por ejemplo, ayudante albañil, ¿no? Y si en ese día, por ejemplo, no hubo ladrillo para levantar, has barrido nada más, has echado agua de repente o has subido 100 ladrillos nada más, se te va a pagar el día, ¿no? Ya no ha sido tu culpa que no haya llegado el material. El día que has existido se te va a pagar. Mínimo legal es el salario establecido por el gobierno, ¿no? Mediante decreto supremo. Actualmente, inicio del 2025, está en 1130. Acá, este salario se establece para aparentemente proteger al trabajador. Pero 1130 no alcanza, profe, ¿no? No alcanza. Pues. ¿Cuánto debería ganar una familia para satisfacer sus necesidades vitales nada más? Más de 1780 para cubrir la canasta básica familiar. Es decir, hay una diferencia de cuánto? 1130, 1780, más o menos 650 soles. No, falta 650 soles para cubrir la canasta básica familiar. O sea, el mínimo legal está muy por debajo de lo que debería ganar una familia. Indexado es aquel que crece con la misma tasa porcentual de la inflación. Si la inflación crece 20%, tu salario tiene que crecer 20%. Cosa que ahí no es mermado tu salario real, ¿no? Siempre vas a comprar lo mismo. O sea, la inflación sube 30%, tu salario 30%. Siempre vas a comprar lo mismo. Neto es aquel al que se le ha descontado ya los impuestos. Pregunta de San Marcos hace poco nada más, ¿no? Salario neto es aquel al que ya se le ha descontado los impuestos. Formas de remuneración. Sueldo o a ver, ¿a quiénes se les paga? A los trabajadores dependientes. ¿Cómo se llama un trabajador dependiente? Empleado. Es decir, aquellos que están en planilla de la empresa. ¿No? Son parte de la empresa. Se les abona mensualmente. Ellos reciben mensualmente su sueldo, a ver, y todos los demás beneficios laborales, ¿no? 2 gratificaciones al año, entre otros. Honorarios no son parte de la empresa, sino van a ser trabajos temporales, ¿no? Son pagos profesionales y técnicos que prestan trabajos a la empresa de forma independiente. Por esto emiten recibo por honorarios. Recibo por honorarios.
Estos de acá pagan, por ejemplo, impuesto a la renta de cuarta categoría y los empleados de quinta categoría. Emolumento, suena como a monumento, ¿no? Monumento, dinero, grandes cantidades de dinero. ¿A quiénes se les paga grande cantidad de dinero? A los altos funcionarios. Profe, ¿quiénes son funcionarios? Los que trabajan para el Estado. Acá dice altos. Llámese congresistas, llámese ministros. Ellos se llevan emolumentos. Altos pagos de dinero a estos altos funcionarios. Dieta, pago por reunión o sesión de trabajo asistido. Por ejemplo, que estemos un consejo municipal, está el alcalde, ¿no? Con los regidores. Si los regidores asisten, se les paga dieta. Si no asisten, no se les va a pagar, ¿no? Sus reuniones de consejo son de 2 a 4 veces al mes. Conflictos laborales entre el empleador, que sería el jefe, y los empleados. Primera forma de protesta, paro. El trabajador paraliza su actividad laboral con tiempo definido, o sea, puede haber un paro de 24 horas, 48 horas o 72 horas. Es pacífico, ¿no? Es como si fuese un día feriado. Los trabajadores se quedan en su casa, se van con la familia a pasear, ¿no? No van a la chamba, paran la chamba. Segunda media huelga, los trabajadores suspenden las actividades de manera indefinida. Acá no se puede decir huelga 24 horas, no, imposible, ¿no? Es indefinido en el tiempo. Y la huelga viene con protestas, ¿no? Con marchas, acá megáfono, ¿no? Pancartas, huelga de brazos caídos, huelga de hambre, encadenamiento, bloqueo y todo eso. Tercera medida, los trabajadores amenazan con no comprar y pedir a la gente que no compre los productos de una empresa que no les está de repente satisfaciendo en sus demandas, ¿no? Entonces boicotean, no compren a esa empresa, ¿no? Por ejemplo, ahora con el ascenso de Donald Trump, muchos latinoamericanos están boicoteando, por ejemplo, a Coca-Cola, ¿no? No comprar Coca-Cola porque, bueno, han dicho que Coca-Cola ha denunciado a sus propios trabajadores, ¿no? Anti-inmigración estadounidense. Entonces muchos latinoamericanos han dicho que no deben comprar esta gaseosa, ¿no? Están boicoteando a la empresa, no comprar. Entonces que la empresa vive de sus ventas, pues, ¿no? O sea, si no vende, va a quebrar. La cuarta medida sería ya entrar a la empresa y destruir la empresa, ¿no? Daños y destrucción a los bienes e instalaciones de la empresa donde laboran. Esto se llama sabotaje, ¿no? El sabotaje más conocido en la historia universal, por ejemplo, es el movimiento ludita, donde los obreros entraron a las fábricas y destruyeron las máquinas, pensando que las máquinas eran las culpables de su despido, ¿no? Esto es sabotaje. Estas cuatro acciones son de parte de los trabajadores y la quinta sería una acción de parte de los empresarios. Cierre temporal de la empresa por el empleador. Amenaza con cerrar su empresa y dejar en la calle a los trabajadores. Los trabajadores que antes ganaban 1.500, ahora van a ganar cero. ¿Qué van a hacer? Entonces los trabajadores se ven presionados para ya desistir en sus pretensiones. Dicen, no, jefe, disculpe, era una bromita, por favor no cierre su empresa, si no nos quedamos en la calle, ¿no? Una forma de presión de parte de los empresarios. Demografía del trabajo, población en edad de trabajar. Según la OIT y el INEI, la población que ya está en capacidades físicas y mentales para trabajar son de 14 años a más. De 14 hasta el día que te mueras. Esta población se divide en dos grupos, la PEA y la PENA. ¿Qué es PEA? Población económicamente activa. PENA, no activa o inactiva, ¿no? Vayamos a la PEA primero. Si es activa, ¿están trabajando, profe? Obvio, ¿no? Están trabajando. Los que trabajan en buenas condiciones se llaman adecuadamente empleados. Buena remuneración, beneficios laborales, trabajan de 35 a 48 horas semanales. Ajá. Muy bien. Contratados. Otros, los que trabajan en malas condiciones, subempleados. Subempleo por horas o por tiempo o visible. ¿No? Son aquellos que trabajan menos de 35 horas. Menos de 35 horas. Trabajan 2 o 3 días a la semana, nada más, ¿no? 3 por 8, 24. O sea, trabajan 24 horas a la semana. Menos de 35. Quisieran trabajar más, pero bueno, están subempleados. O subempleo por ingresos o invisible, ¿no? Reciben poca paga, menos del mínimo, ¿no? Si recibes 900, 800, eres un subempleado por ingresos. O sea, acá sería poca paga y acá sería poco tiempo. Acá serían cachueleros, los que cachuelean, y acá serían los que, bueno, tienen ingresos bajos, ¿no?
Y el otro segmento serían los desempleados. Porque desempleados activos, sí son desempleados, pero están constantemente buscando trabajo. No trabajan, pero buscan trabajo. Están abiertos a cualquier posibilidad de empleo. A eso se le llama desempleo abierto, ¿no? Y la pena no activa serían estudiantes, amas de casa, jubilados, rentistas, pensionistas, discapacitados, clérigos, presos, personas que tienen la edad pero por alguna condición o circunstancia no trabajan. Acá están, por ejemplo, el desempleo oculto también, ¿no? Desean trabajar, pero bueno, lo dicen nada más, pero no buscan trabajo, están en su casa. O los que no desean ni buscan trabajar, el inactivo pleno, ¿no? Los famosos nini, que ni trabajan ni estudian. Y para culminar, ¿no? Para no ser tan extenso el video, ¿no? Datazos que tienes que saber sí o sí, ¿no? Ya está relacionado mucho con la historia. Si alguna vez te preguntan en la calle, ¿no? Jovencito, ¿cuánto es la jornada diaria y cuánto es la jornada semanal en el Perú? Tú dices, bueno, ¿no? Mira, te van a hacer un TikToker por ahí, de repente para que te ganes 50 soles, tú respondes. Bueno, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú dice que la jornada diaria en el Perú es de 8 horas y semanales 48 horas. Es decir, se entiende que se trabaja el lunes a sábado. 6 por 8, 48. Artículo 25. No, ahora te dice, oye, ahora quieres ganarte 100, dime quién fue el primer presidente que instituyó la jornada de las 8 horas para algunos trabajadores, por lo menos. Guillermo Billinghurst y la jornada de las 8 horas. El 10 de enero de 1913, el presidente Billinghurst decretó la jornada de las 8 horas para jornaleros del muelle de Dársena en el Callao, nada más. Es decir, no para todos los trabajadores del Perú, sino para un grupo nada más. Un grupo menor, ¿no? Ni siquiera de Lima, o sea, ni siquiera de todo el Callao, sino de una sección del Callao, ¿no? Del muelle de Dársena del Callao. Pocos trabajadores. Pero ya es un avance, ¿no? Y es un avance, es un punto de partida. El año 1913. 5 días después, o 6 años y 5 días después, se decreta la jornada de las 8 horas a nivel nacional en el Perú. Pregunta de historia del Perú. ¿Qué presidente decretó la jornada de las 8 horas a nivel nacional? José Pardo y Barreda, 15 de enero del año 1919. Para todos los trabajadores del Perú, las 8 horas por fin fue ganada en el año 1919. Y la última pregunta, ¿por qué el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo? Por los mártires de Chicago. Ahí en Estados Unidos, ¿no? Empezaron las protestas el 1 de mayo de 1886 por la jornada de las 8 horas que se instituyó allá en Estados Unidos. La protesta empezó el 1 de mayo, se decreta a nivel internacional el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Aunque en Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo, pero en gran parte del mundo sí, entre ellos el Perú, ¿no? Datos que, bueno, te han preguntado en las universidades y que debes saberlo por cultura general. Bueno, chicos, gracias por su atención. Espero que difundas, espero que te haya servido, espero que aprendas, espero que complementes con libros y de repente otros videos, ¿no? Y comentes, ¿no? Y difundas el video para seguir subiendo algunos materiales más. Gracias por su atención, nos vemos, chao, espero que te haya servido todo. Un abrazo y cuídense todos. Chau, 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 chau.